Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de las principales afecciones respiratorias que se presentan en la población a propósito del cambio de estación y el cambio climático. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con todo el contenido de esta semana. Buenos días, soy el doctor Ramón Toribio, médico de neumólogo del Hospital General de la Plaza de la Salud, y quiero aprovechar para hacer unas recomendaciones en cuanto a las infecciones respiratorias y procesos neumónicos que suelen presentarse con mayor frecuencia en esta época del año. Hacemos un llamado de atención a los grupos de pacientes con enfermedades renales crónicas, como la insuficiencia renal sobre todo, pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, principalmente pacientes con cirrosis hepática, pacientes con enfermedades del sistema endocrino, como pacientes con diabetes, hipotiroidismo, obesidad, etcétera, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, el tabaquismo, el EPOC, la fibrosis pulmonar, pacientes con enfermedades del sistema cardiovascular, como insuficiencia cardíaca, antecedentes de infarto al miocardio, pacientes con antecedentes de infartos cerebrales o enfermedades neurológicas degenerativas y la población en general mayor de 65 años, hacemos la recomendación de que se vacune anualmente contra la influenza y complete los esquemas de vacunación contra la neumonía del paciente adulto. En este mismo sentido, también recomendamos a esta población que he mencionado a que ante la presencia de síntomas persistentes de fiebre, tos, expectoración, dolor al respirar, sensación de falta de aire, pues soliciten una evaluación médica temprana para de este modo evitar complicaciones. Continuamos con el desarrollo del programa. En este bloque conversamos con el doctor Elvis López del equipo de neumología de aquí del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Hemos experimentado algunas bajas temperaturas en nuestro clima tropical durante este inicio de año. ¿Qué usted puede hablar acerca de las enfermedades y del aumento de las afecciones respiratorias en este periodo? Bien, en esta época donde hay cambios en la temperatura, pues hay afecciones respiratorias que son más comunes, sobre todo enfermedades respiratorias agudas como el resfrío común y la influenza. O sea que las enfermedades respiratorias virales son las que son más frecuentes en esta época
y también las otras enfermedades como el asma y el EPO en esta época también se exacerban debido a la aparición de los virus y las bacterias por el cambio. ¿Cómo podemos clasificar, doctor? Usted habla de virus, pero hay momentos en que no se sabe si es una gripe normal o si ya va más allá de una gripe normal. ¿Cómo comienzan esos síntomas y cómo pueden empeorarse si no hay un tratamiento adecuado? Bueno, lo ideal para la época es que la población se vacune antes de que empiecen los cambios. Porque ya luego que empieza, eh, el tratamiento va a ser por sintomático, porque la mayoría son virales. O sea que van a tener un periodo eh, desde que inicia hasta que termina el efecto del virus y va a pasar. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos nosotros ver en esos pacientes? Los síntomas más comunes en el resfrío común y en la influenza son sobre todo nasales, hay rinorreas, estornudos, puede haber cefalea, el paciente va a presentar tos, también en los primeros días el paciente puede presentar fiebre, que va a depender del grado de afectación que tenga el paciente. ¿Y qué tiempo puede durar este tipo de virus aproximadamente en una persona? Dura alrededor de entre 10 y 12 días. Dura mucho, doctor. Entonces, le preguntaba porque veo que muchas personas no saben distinguir cuando tienen un síntoma de gripe común a cuando ya se va complicando la cosa, que hay que ir al médico. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos damos cuenta que ya no es un simple resfriado y que debemos de ir, por ejemplo, a un especialista, como es su caso? Bueno, por lo regular esas virosis o enfermedades pueden complicarse con una infección ya bacteriana. Entonces ya el paciente va a presentar síntomas más severos, la tos ya va a ser productiva, se va a ver expectoración, sobre todo expectoración amarillenta, verdosa. La fiebre también va a aumentar. El malestar general, mialgia, y ese tipo de síntomas se van a agudizar, se van a poner más severos. Entonces y además se va a prolongar en el tiempo. Y cuando eso pasa, pues ya el paciente tiene que visitar al especialista porque ya necesita un tratamiento más específico. Ya no es simplemente líquido y reposo. Exacto. Doctor, usted hablaba de la vacuna. Me llama la atención para qué tipo de público está indicada esta vacuna, si cualquier persona de cualquier edad o poblaciones vulnerables. ¿Y realmente esto previene esos virus o las cepas van cambiando? Cuénteme un poco acerca de esto. Bueno, regularmente en el resfrío común y en la influenza las cepas cambian, pero la vacuna te protege de que haya una enfermedad más severa. O sea, si te da el virus, te afecta, pues te afecta en menos intensidad. Y los síntomas van a ser bastante esporádicos. ¿Cuál es la fecha ideal para aplicarse este tipo de vacunas? La fecha ideal es cuando va cambiando de verano a otoño. En esa época que por lo regular se vacuna. Puede vacunarse toda la población para el virus de la gripe y de la influenza. Pero los pacientes con enfermedades crónicas y con enfermedades como una hepatopatía, una cardiopatía, una nefropatía, pacientes que están encamados, o sea, que tengan enfermedades graves o crónicas, y también las edades extremas, los niños y los ancianos, los asmáticos, obstructivos crónicos, todos esos pacientes deben vacunarse, porque la población general podría no ponerse la vacuna y quizá no le afecte, pero esos pacientes sí deben vacunarse porque es probable que debido a que su inmunidad está debilitada,
puede que el virus le afecte con mayor intensidad. Doctor, me gustaría que se detuviera un poquito en los asmáticos, que definitivamente padecen todo el año, pero en esta época necesitan quizás un cuidado un poco, yo diría, de cubrirse más, de estar más pendiente. En su consulta usted ve muchas personas asmáticas. ¿Qué recomendación específica para esa población que nos sigue? Bueno, en la época se recomienda a los asmáticos que se vacunen y que tomen algunas otras medidas, como cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, de exponerse a pólenes, a olores fuertes y ese tipo de cosas para evitar que esos elementos le provoquen una crisis. Porque en la época, esta es la época de los asmáticos hacer crisis y hacer la crisis más severa. Definitivamente. ¿Y qué papel juega abrigarse un poco? Siempre se escucha, abrígate bien, que los cambios de temperatura vienen. ¿Qué tan cierto es que cubrirse el cuello, cubrirse la cabeza puede ayudar a que un resfriado venga con menos fuerza? No, Diría. realmente es importante que se cuide, porque el frío que provoca, si el aire entra a las vías aéreas frías, pues va a provocar broncoespasmo. Entonces por eso se le dice al paciente que se cuide del frío y también de calor fuerte, o sea, de los cambios de temperatura extremos. Debe cuidarse el paciente, porque eso le puede provocar una crisis de broncoespasmo. En su consulta médica en la actualidad, doctor, ¿qué tipo de pacientes vienen y qué podemos enumerar como las enfermedades más frecuentes de la época? Ya hablamos del asma. ¿Alguna otra en particular que se exacerbe en este momento? Bueno, por lo regular, las enfermedades virales, resfrío común, influenza, son las que más en la época. Y el asma y los obstructivos crónicos, que son enfermedades que se exacerban con los cambios de temperatura, son la mayoría de los pacientes que recibimos en la época. También pacientes con neumonía, que los cambios también pueden provocar infecciones. Para concluir, doctor, una recomendación para toda la población en sentido general para tratar de disminuir, aparte de vacunarse, aquellos que no lo hicieron, recomendaciones generales desde su punto de vista. Bueno, evitar ponerse en contacto con enfermos que ya tengan el virus, o sea, medidas higiénicas, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar exponerse a contaminantes medioambientales, laborales, etcétera, para evitar que la enfermedad, los asmáticos, por ejemplo, le provoque una crisis. Y los virus, pues, con la vacuna se evitaría que haya epidemia. Para concluir, doctor, una última pregunta. ¿Es cierto que los virus de la gripe en particular se tratan con reposo y con líquido? Por lo regular son síntomas que van a desaparecer en el periodo que tiene. Pero hay algunos pacientes que presentan fiebre un poquito más elevada, que presentan síntomas más severos, hay mucho dolor de cabeza, mucha tos con expectoración y eso se le ayuda con algunos medicamentos mucolíticos, broncodilatadores y vitaminas, sobre todo la vitamina C, que ayuda a que el epitelio bronquial se Buenísimo estabilice. que usted la mencione, porque es mucho que la gente definitivamente la utiliza para estos fines. Doctor, gracias por compartir con nosotros esos valiosos consejos. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con mucho más sobre este tema.
Free Pharma presenta. Saludos amigos. La diabetes es un trastorno que se caracteriza por registrar niveles elevados de azúcar en sangre debido a la deficiencia de insulina producida por el páncreas y según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, será la 7ª causa de muerte para el año 2030. Unos 350 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes, una cifra que probablemente se duplicará en los próximos 20 años. La elaboración de un plan nutricional es una parte importante de su manejo, además de la actividad física, las mediciones de glicemia en sangre y los medicamentos. Si su peso no es el adecuado o reconoce que tiene algunas libritas de más o no está realizando ninguna actividad física y lleva una alimentación poco saludable, usted está propenso a sufrir de diabetes en algún momento de su vida. Recuerde que es mejor prevenir que lamentar. Free Pharma presentó. Continuamos, amables televidentes, con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Ana Luisa García, quien es médico neumólogo, acerca de las principales afecciones respiratorias que se presentan en la población. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, para mí es un placer. Importantísimo que pudiéramos conversar para ilustrar a la población, en sentido general, a la clase médica, cuáles son las principales afecciones respiratorias que se presentan, cómo afectan los diferentes grupos poblacionales y qué relación tienen estas patologías con los cambios de estación, cuando cambia a otoño, invierno, verano y el cambio de clima en nuestro país específicamente. ¿Cómo no? Regularmente las afecciones que vemos con mucho más frecuencias son las de tipo viral. Correcto. Los procesos gripales o catarro común como nosotros conocemos o influenza. Vemos muchos pacientes con cuadros de sinusitis, con cuadros de laringitis, con cuadros de bronquitis aguda y ocasionalmente pacientes con cuadros neumónicos. Pero básicamente en ese orden de frecuencias que vamos viendo los pacientes. Regularmente para la época del invierno, como por ejemplo ahora que hemos tenido un frente frío bastante importante, observamos que hay una exacerbación de esos cuadros y los pacientes están viniendo más a las consultas y mucho más a las emergencias, porque el malestar general que provoca la gripe, la tos, el malestar de cuerpo, fiebres, artralgias, eso los hace venir a la emergencia. En la consulta también tenemos un aumento de pacientes con esta sintomatología que regularmente son de tipos virales, que ceden en un periodo de tiempo relativamente corto. Son pacientes que uno maneja de forma sintomática. Así es. Si tiene fiebre le damos antipiréticos, si tiene artralgia le damos analgésicos, le damos mucolíticos, quizás en algún momento necesiten broncodilatadores, pero realmente lo manejamos de forma sintomática y les explicamos lo de tomar muchos líquidos, lo de descansar, y que si el cuadro empeora, pues vuelvan a la consulta y que el periodo de incubación del virus y de que pase el proceso se va a cumplir, aún le demos o no le demos medicamentos. Correcto. Importante la relación que puede haber por la frecuencia de una afección por un virus, pero la complicación o la extensión de esa condición a una complicación a través de la presencia de una bacteria, sobre todo en los procesos que usted mencionó, el tema de sinusitis, neumonía, el tema de laringitis, que puedan afectar ahí. Y lo otro sería, estas afecciones virales o bacterianas, ¿respetan algún grupo de edad o qué tanto impacto tienen en ellas? Bueno, lo habitual es que el proceso gripal, un catarro común, pase un periodo de tiempo relativamente corto y que no pase a mayores. Hay algunos pacientes que tienen una condición de su mismo organismo que los predisponen a hacer una complicación. Mayormente esto puede ocurrir en los extremos de la vida, o en los muy pequeños o en los muy adultos. Correcto. Suele ocurrir esto, aunque hemos estado viendo últimamente que muchos jóvenes nos están llegando con procesos neumónicos.
Como les explicaba anteriormente, Sí. hay una sintomatología muy específica para los pacientes que tienen procesos virales. Ya cuando el cuadro comienza a ser diferente, que el paciente que normalmente expectoraba escaso y quizá flemoso, ahora el aspecto de las expectoraciones cambia, que las fiebres son más intensas, que tiene dolores quizás en el tórax, que tiene alguna molestia para respirar, es. uno puede pensar que el paciente se puede estar complicando y quizás un laboratorio como un hemograma y una radiografía de tórax nos va a orientar a si el paciente puede estar haciendo o no un proceso neumónico. Correcto. Como les decía anteriormente, los extremos de la vida, los muy pequeños y los muy ancianos, las personas ancianas regularmente no tienen una condición de base. Diferente. Sí, tienen muchas condiciones de base. Son hipertensos, son cardiópatas con fallo cardíaco, Diabéticos. son pacientes EPOC, son diabéticos. Entonces esos pacientes tienden en esta época a complicarse más fácilmente que el resto de la población. Una pregunta importante, doctora. El manejo de estas condiciones virales y bacterianas. La población con un uso irracional de medicamentos, recomendaciones, sugerencias, qué se debe de hacer, qué se debe de evitar para que no haya un, como dije anteriormente, un uso irracional o que nosotros mismos hagamos más factible el desarrollo de estas patologías. Sí, las recomendaciones van a ir encaminadas básicamente a que el paciente no se automedique. Así es. Lo correcto es que no haga eso, porque tienden a ir a la farmacia y pedir un antibiótico. Correcto. Y cuando vienen a la consulta nos dicen, yo me tomé Tal antibiótico y me tomé tal cosa. Entonces lo correcto es que vengan al médico para que el médico les explique y le haga un diagnóstico preciso de su condición y de que si amerita o no el antibiótico, el médico sea que lo prescriba. Regularmente, como les decía anteriormente, cuando es un proceso viral, cuando es una gripe común, que para esta época del año no es rara, puede ser, eso va a pasar. Lo que hay que darle es su tiempo para que pase. Entonces, ¿qué les recomendamos al paciente? Que tengan paciencia un poco. Yo sé que es difícil porque uno se siente incómodo, se siente mal, no puede respirar, está congestionado de la nariz, estornuda mucho, la tos no lo deja dormir. Pero como le digo, muchas medidas sintomáticas para mejorar esa parte. Correcto. Ya el manejo con antibióticos, en estos casos los antibióticos no están indicados. Eso es importante. Totalmente contraindicados en los procesos virales. Los antibióticos, entonces, por eso es bueno que acudan al médico especialista y entonces él va a decidir si realmente el paciente va a necesitar o no va a necesitar antibióticos. Correcto. Doctora, ¿qué debe la población tomar en consideración? ¿Qué debe de evitar? ¿Cuáles son las medidas de recomendación? ¿Cuáles son las medidas de prevención para poder llevar a la mínima expresión estas afecciones a nivel de los diferentes grupos poblacionales, tomando en consideración el riesgo que tienen los extremos de la vida? Bueno, vamos a comenzar por recomendaciones. Correcto. Lo correcto es que el paciente en extremos de la vida, los muy pequeños y los muy ancianos, y los pacientes que tengan condiciones crónicas, llámese aunque sea un joven que tenga diabetes, que tenga insuficiencia renal, que tenga algún tipo de neoplasia, llámese cáncer, leucemia o eso, esos pacientes se les recomienda que sean vacunados. Al igual que eso, se va a vacunar también al personal que está directamente relacionado con esos pacientes, llámese personal de salud. Por ejemplo, ese grupo de personas son lo que nosotros recomendamos con más frecuencia que se pongan su vacuna, aunque el resto de la población no decimos que no se la pongan. Entonces, en cuanto al resto, si el paciente ya viene con la sintomatología, con el cuadro instalado, lo que le recomendamos es, como decíamos anteriormente, que el paciente repose, que tome muchos líquidos, que se maneje de forma sintomática los dolores, que trate de cuando va a toser o va a estornudar, cuidar a su entorno, principalmente en las áreas laborales, porque los virus son muy... Se transmiten con mucha frecuencia, con mucha facilidad. Entonces los demás que están en su entorno se pueden contagiar por el mismo virus. Entonces lo correcto es que el paciente tome medidas higiénicas, que use pañuelos desechables para cuando va a estornudar o va a toser, que lave sus manos con frecuencia, que si va a tocar algún objeto o algo que otras personas tienen que tocar, teléfono, esas cosas, trate de tener algo para limpiarlo, porque puede haber una transmisión en esas acciones que hagan los pacientes. Yo quisiera, antes de finalizar, una consideración con relación a cuál es el momento indicado para el uso de la vacuna. Para ilustrar a la población.
de cuándo es que debe de ser utilizada la vacuna. Muy bien. Nosotros recomendamos regularmente la vacuna en la época del otoño. Así es. Inmediatamente entra el otoño, comenzamos a poner la vacuna a los pacientes. Ya especificamos cuáles grupos de pacientes son los candidatos preferenciales para que se les ponga la vacuna. Saber que podemos ponerle tanto una vacuna para cubrirlo para neumococo como para cubrirlo para influenza. Así es. Que la vacuna del neumococo la vamos a poner cada 5 años. Sí. Sin embargo, la vacuna para la influenza la vamos a poner cada año. Es importante saber que en nuestro hospital contamos con un departamento de vacunas y que tenemos a disposición del público ponerse la vacuna aquí. Eso es un gran aporte. No quería dejar de mencionar la diferencia en cuanto a sintomatología que el paciente puede estar presentando y que la población entienda que debe o no ponerse la vacuna en el momento del proceso ya transcurriendo. Regularmente los pacientes tienen mucho temor a cuando tienen el cuadro instaurado muy severo, no ponerse la vacuna, pero al inicio del cuadro sintomático igual se puede ponerse Exactamente. vacuna. No hay ninguna contraindicación para eso. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa e importante información. Y a ustedes, amables televidentes que han permanecido con nosotros, su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Ana Luisa García, quien es médico neumólogo, acerca de la importancia de las afecciones respiratorias y cómo afectan a la población en sentido general, sugerencias, recomendaciones, medidas de control y de higiene para prevenir la aparición de estas enfermedades, el contagio a otras personas a su alrededor y la posibilidad de mitigar o de llevar a la mínima expresión alguna que otra complicación que se puedan presentar. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar siempre estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.